Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar aquí para compartir un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. Hemos hablado en estos últimos programas de esta exitosa campaña en el turismo de carretera. Vamos a remitirnos hoy a la historia de sus rivales y un poco más de esto que fuera, en 1942, un impas, una pausa por la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos a contarles la historia de Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera ya por 1938 como acompañante de Luis Finocchiete sobre un Ford. Luego la posibilidad de correr directamente como piloto en 1939 sobre un Chevrolet, el famoso Chevrolet negro. Y luego este auto, el Chevrolet verde, el de 1940, con el cual obtendría el campeonato de 1940 y el de 1941. Y en 1942, cuando estaba en plena pelea por ese campeonato también, lamentablemente, después de haber ganado la carrera Mar y Sierras de la que hablábamos el pasado programa, llegaría la pausa producto de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos comentado que en tiempos de guerra lamentablemente comenzaba a escasear el combustible y los neumáticos, lógicamente todo estaba puesto en lo que era el desarrollo de esa contienda. Esto llegaba aquí también al continente sudamericano o al continente americano, decíamos, a nuestros parajes, y se suspendía toda la actividad. También la actividad comercial y económica estaba totalmente alterada. Juan Manuel Fangio busca alternativas. Recordemos que él con los hermanos Dufar y con Cavalotti habían llevado adelante un emprendimiento muy interesante, muy importante, que tenía que ver con un taller mecánico, pero también con la venta de combustibles y lubricantes. De eso también vamos a estar hablando y charlando con protagonistas. Pero ahora la cuestión es saber qué acciones llevar adelante en aquel momento tan complejo, donde por caso lo que escaseaban eran los neumáticos. Y esto nos lo va a contar el ingeniero Luis Barragán. Luis, ¿qué referencia tenés del Fangio campeón de turismo de carretera y su arribo a Balcarce, celebraciones, festejos? Me imagino que, si bien hay mucho referido a cuando salió campeón de Fórmula 1, salir campeón de turismo de carretera también debe haber tenido su repercusión, ¿no? Y total. Imaginemos que primero que es el que se inicia como en los campeonatos con la marca. Exacto. Con el Chevrolet. Como dato, cortando la hegemonía de Ford, como bien vos contabas, ¿no? De Ford, sobre todo, Plymouth también corría y otras marcas, pero con Chevrolet no había triunfos de ese porte. Fangio los logró en 2 años seguidos y hubiese sido el tercero también. No se escapa también informar que en abril del 41, del 42, después de que él saliera en el 40 y 41 fuera campeón, cuando él ya había ganado una carrera más para el año siguiente, se interrumpieron las carreras por razones de falta de materiales, cubiertas sobre todo. Increíble el faltante que generó la guerra. Y por 5 años ellos perdieron la oportunidad de lucirse. Lo decía muy bien un hijo de Juancito Gálvez cuando explicaba desde el Museo de Buenos Aires del Automóvil, explicaba que habrían sido de la vida de los Gálvez y de los Fangio, con esos sumándole 5 años de inactividad, porque Oscarcito Gálvez salió a correr, ¿sabes con qué corría? Con lanchas preparadas por él, con los motores y todo. Andaba así en
en el Río de la Plata. Con tal de mantenerse en actividad. De hacer, ¿no? Y de correr, y de la velocidad. Además, no podían hacer lo que hacían en Palermo de las carreras chicas, cortas, porque lo agarraba la policía y todo eso. Tenían que, viste, no había actividad en ese aspecto. Se cuenta que Juan, en esa época con sus amigos, que seguían con la actividad del taller, que eso lo mantuvieron siempre, por ahí en esta falta de neumáticos que había, recorrían hasta la Patagonia, llegaron a ir para compraban acoplados, pero para vender los neumáticos, ¿puede ser? Totalmente. Lo hacía con mi tío Héctor Barragán, de Barragán y Compañía de Lurijara, de Mar del Plata. Era su socio, a partir de ahí fue su socio siempre, Héctor, que es un hermano de mi papá, en edad el segundo, de entre los varones, Héctor Barragán. Y era corredor también, pero corría con Ford. Y cuando salieron ellos a vender, trabajaban mucho hasta Bahía Blanca, pero el Chueco después siguió hasta Bariloche, hasta la zona de allá de la montaña de los Andes, porque estaban las grandes minas ahí, y empiezan a aparecer como rezago de guerra en la Argentina unos camiones hermosos de doble tracción, increíble, que se usaban para allá, de doble tracción, se usaron para la guerra, pero que no tenían utilización, no tenían kilometraje hecho, y llegaban a la Argentina. Entonces el Chueco compraba eso y lo iba a vender allá. Las cosas esas hacían, ¿entendés? Y con respecto a la cubierta que vos comentabas, había un hombre acá en una gomería, y se lo llevó el Chueco, sabía mucho de gomas él. Entonces se lo llevó el Chueco a Mar del Plata, y terminó viviendo en Mar del Plata esa persona, y era el que les lo mandaban a revisar los camiones acoplados, las cubiertas, a ver cuál servía y cuál no, por cuál se podía ofrecer y por cuál no, porque cuando se podían extraer las cubiertas que servían, dejaban en cada lugar en depósito los chasis tanto de carrocerías, de acoplados, como de carrocería de motor. Y se hacía siempre ese mismo trabajo, y hicieron negocios fantásticos. ¿Por qué? Porque las cubiertas las tejían, las ataban con alambres, increíble. No había cubiertas directamente, no había fábricas en la Argentina, y no había posibilidad de traer del exterior nada en ese aspecto, o no habría plata, no lo sé. No creo que en ese momento podía haber plata en la Argentina, pero no había abastecimiento. Exacto. Así que tuvieron mucho tiempo haciendo esa tarea, y se hicieron muy baquianos en conocimiento de otras cosas, entre otras, por supuesto, las distintas rutas, las primeras que el Chueco empezó a conocer en el sur, por ejemplo, las primeras, porque no llegaba a conocer más allá de Puerto Deseado o de Comodoro Rivadavia para abajo, no llegó. Y en el caso de los Andes, tampoco, a esa altura, digamos. Sin dudas, tiempos difíciles, tiempos complejos, donde está ocurriendo algo realmente tremendo para toda la humanidad en el viejo continente. Aquí se alteraba el tema de las competencias, que era lo menor, pero también la economía del país. Y en eso, estas alternativas, estas posibilidades, nada más ni nada menos que salir a buscar neumáticos donde fuera y como fuera. Como nos contaba Barragán, ¿no? El hecho de poder comprar un acoplado, traer los neumáticos y dejar directamente las cajas y hasta los camiones en el lugar donde se habían adquirido. Bueno, esto era tiempos de guerra, como decíamos, difíciles, y allí donde cada uno tenía que apelar a lo que pudiera para salir adelante. Compartíamos de esta manera el primer bloque de este episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. Vamos a remitirnos una vez más a uno de sus grandes rivales, un Gálvez, pero en este caso no Oscar, sino su hermano Juan. En el pasado programa hablamos de los hermanos Gálvez, hablamos de Oscar, contamos un poco de la historia de estos tremendos pilotos de turismo de carretera, grandes campeones. Aquí la historia ahora del máximo ganador que ha tenido el turismo de carretera, Juan,
El cuarto de los 5 hermanos Gálvez, menor que Oscar, comenzó como acompañante precisamente del Aguilucho, pero luego ya empezaría a transitar él mismo como piloto por los circuitos de tierra, por los grandes premios de la República Argentina. Lo contamos, su debut fue el 14 de diciembre de 1941 en aquella competencia de 1000 millas organizadas por el Club de Avellaneda, donde fue nada más ni nada menos que escolta de Juan Manuel Fangio, que iba a obtener el título en aquel año. Luego vendría el año 1942, la pausa por la guerra, todo aquello que hemos mencionado que generaba realmente un parate muy importante. Diría el hijo de Juan Gálvez, ¿qué hubiese sido de los Gálvez y Fangio si no hubiesen existido aquellos 5 años de pausa para lo que era su pasión por el automovilismo? Como nos contaba el ingeniero Barragán, Oscar la destilaba, llevando adelante competencias de lancha, por ejemplo, para no perder el tiempo. Juan se dedicaba igualmente en su taller a mantener vivas las piezas mecánicas que luego lo harían verdaderamente todo un gran campeón. Fue en 1941 el debut, como marcábamos. Y el 22 de febrero de 1949, cuando ya el turismo de carretera había vuelto un par de años antes, él iba a obtener su primera victoria corriendo en Santa Fe. Precisamente en aquel año 1949 también tendría la posibilidad de quedarse con la victoria en la carrera más larga que ha tenido el turismo de carretera, 11.300 kilómetros durante un recorrido por toda la República Argentina. Imagínense, la primera etapa desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia, con una breve parada allí de reaprovisionamiento en Bahía Blanca. Bueno, allí la batalla fue feroz entre los Gálvez y Juan Manuel Fangio. Iba a ser ganador Juan con su Ford, segundo Juan Manuel Fangio con su Chevrolet y tercero el Aguilucho. La última batalla que iba a haber entre estos 3 grandes, porque Juan Manuel Fangio no correría más en el turismo de carretera, pasaría a competir ya a nivel internacional. Y sería precisamente Juan Gálvez el campeón de esa temporada en virtud de este gran premio. Repetiría el título en 1950, 51 y 52. Oscar ganaría en el 53 y 54 y después nuevamente Juancito Gálvez sería campeón en los años 55, 56, 57 y 58. En el 60 volvería a lograr el campeonato. En 1962 iba a obtener su última victoria en la cuarta carrera o cuarta competencia llevada a cabo en la Boulage. 1963 sería el año de la tragedia. Lamentablemente, el 3 de marzo de 1963 se producía aquel accidente de Juan Gálvez en la Vuelta de Olavarría, perdiendo la vida allí en la curva de los chilenos. Era una zona de ripio y tierra. Lamentablemente en la frenada, antes de la curva, se desestabiliza el auto, vuelcan y allí es despedido Juan, que nunca había querido usar cinturón de seguridad por temor a quedar atrapado un día dentro del auto y que éste se incendiara. La suerte que corrió Raúl Cotet, su acompañante, fue otra, lamentablemente con algunos golpes, pero ileso en definitiva, iba a quedar con vida. Se marchaba entonces con 47 años Juancito Gálvez, el que era considerado el maestro, una personalidad realmente muy, pero muy especial. Como nos contaba Caíto Legnani en el pasado programa, alguien que tenía tanta popularidad que no podía ni siquiera ir a una heladería a tomar un helado porque enseguida era abordado por muchísima gente. Sin lugar a dudas, los Gálvez, los más grandes, decíamos 153 competencias en 13 años, 56 victorias, 9 títulos de turismo de carretera, 7 grandes premios, 2 corriendo como acompañante de su hermano. Ha quedado marcado el nombre. Su figura está en la sede, un monumento en la sede de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera. Otro, precisamente allí en La Biela, este mítico café de Buenos Aires, los recuerda a Oscar, a Juan y se ha sumado hace muy poco tiempo la figura de Juan Manuel Fangio. 3 grandes de nuestro automovilismo, entre otros grandes, pero estos generaron aquello de la lucha de marcas, Ford Chevrolet, Chevrolet Ford, los Gálvez, sin lugar a dudas, grandes rivales y amigos también del quíntuple, Juan Manuel Fangio. Como sos, Buenos Aires, sin calendario. En este espacio del Museo Fangio, Hombres, Máquinas y la Pasión del TC, descansan estos autos que tienen que ver con esta rica historia que decíamos de los Gálvez en el turismo de carretera. Para hablar un poquito, para referenciar lo que es este lugar aquí, hablamos con Mauricio Parra, quien es el director del Museo Fangio, y esto nos decía.
Y acá lo tenemos, Mauri, bueno, el gusto de reencontrarnos en este espacio dedicado precisamente al turismo de carretera, a la categoría más antigua del mundo, a los grandes rivales también de Juan Manuel Fangio, como fueron los Gálvez, generando aquella rica historia Ford, Chevrolet, Chevrolet, Ford. Contanos un poquito. Sí, bueno, lo que representamos en este piso es un poco más para los jóvenes, de que vean lo que es la historia del turismo de carretera, cómo nace como categoría, y obviamente mostrar que eran muy distintos a lo que ven hoy en día, y la mutación que ha tenido el TC, de esta discusión que hemos tenido recientemente de que si cambio sí de modelo de auto, bueno, esto es para mostrar que el turismo de carretera mutó desde el minuto cero hasta el día de hoy, y seguramente va a seguir mutando. En el 37, cuando nace como categoría el turismo de carretera, con la misiva principal y el artículo principal de cualquier auto que uno podía comprar en agencia con techo rígido, anterior a eso eran las famosas Baquet, nace lo que es el turismo de carretera y la cupecita. ¿Por qué cupecita? Porque tenía un montón de kilos menos en chapa. Y obviamente que sacando los primeros años con Pedrazzini y Lobalvo, Supichi-Cedes y algunos otros pilotos de renombre que ya venían de atrás, Cruze, nace la rivalidad y sobre todo la hegemonía de casi los Fangio y Gálvez, hasta después los Emiliosi y los que siguen después. Pero bueno, Oscar y Juan fueron no solo amigos, y rivales en pista, sino el River Boca del turismo de carretera de no tanto tiempo, porque recordemos que Juan Manuel Fangio corrió muy poco en turismo de carretera por el parate de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Fangio corre 7 años en turismo de carretera. Y lo decíamos, ¿no? Que uno de los hijos de Juan decía que hubiese sido de los Gálvez y Fangio si hubiesen podido correr esos 5 años, cuántos títulos más hubiesen sumado. Pero digo, esto es un homenaje, no solamente están estos autos, sino que también están las copas, es una forma también no solo de mantener viva la historia, sino de haber recuperado ese material. Sí, bueno, los autos, obviamente, el auto original de Juan Gálvez, todos sabemos que lo tiene un coleccionista, creo que en Mendoza. Juan, una curiosidad, utilizó un solo auto a lo largo de toda su campaña deportiva. Y bueno, Oscar, hay pocos autos originales de los turismos de carretera donde lo pueden ver. Y sí, por suerte la familia de Juan Gálvez donó todo el patrimonio deportivo de Juan Gálvez, y sobre todo también una de las cosas más importantes es el casco que él llevaba el día de su fallecimiento del accidente en Olavarría. Sin duda es un patrimonio único y valioso para poder seguir manteniendo viva esta historia, como decimos, el museo que no solamente mantiene la historia viva de Juan Manuel Fangio, sino aquellos que también fueron amigos y rivales. No, obviamente, sobre todo de Juan, que estamos contando la historia del más ganador, o uno de los más ganadores dentro de la categoría principal, argentino, de Argentina, ¿no? Y el piloto más trascendente a nivel mundial del automovilismo argentino. Tenemos los dos pilares hasta el día de hoy reflejados y expuestos en este museo. Hemos compartido hasta aquí entonces esta rica historia, la de los hermanos Gálvez, aquí en este lugar, espacio especial dedicado a ellos también en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Vamos ahora, tras la pausa, a recibir a un muy lindo amigo que nos visitara la pasada semana. Sin lugar a dudas, el Museo Fangio es un faro en lo que respecta al turismo en la ciudad de Balcarce, y todo aquel que llega a la ciudad por distintos motivos también quiere visitar y conocer este lugar. Habitualmente recibimos amigos y también los acompañamos en esta recorrida por el Museo Fangio, pero en este caso fue algo muy especial porque estuvieron Mauro Villaverde y también Gerardo Coniglio. ¿Pero con quién vinieron? Vinieron acompañados por Pirulo Balmaceda. Vamos a compartir una linda nota que realizábamos con él y también nos va a contar de
estas aventuras y de cómo le gustan los autos de competición. Bienvenido, Pirulo, al Museo Fangio. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que estamos felices y estamos recorriendo esto de un grande, ¿no? De un grande que dejó cuánta historia en nuestro país. Cuánta historia que está bueno siempre, lo que hablábamos cuando estábamos recorriendo este tremendo museo, de que mantener viva esa historia y escuchar, porque uno por ahí ha hablado mucho de Fangio, pero conocer la historia de cada auto, de cada carrera, la verdad que estamos muy felices de estar acá en Balcarce, de visitar este museo. De visitar y de recorrer, ¿no? Porque voy a decir, alguien que dejó tan marcado nuestro país, que lo dejó en lo más alto del mundo. Exacto. Y hoy todos están recorriendo. No te me gusta. No, Pirulo. Son cosas que emocionan, chicos. Ustedes no me van a entender nunca que yo corrí con él. Claro, pero Pirulo corrió con Fangio. Eso te iba a decir. Acá hay un libro que se vende en el museo de las 200 carreras oficiales. Sí. Buscamos ahí, no figura. ¿Qué pasó? No figura ese, no, porque no era carrera oficial. No, era un rally provincial. Era en la provincia, porque esto fue en Córdoba. Claro, sé que no ha estado. Yo le gané con un Gordini. Y te digo más, él ese día fue en el Flecha de Plata. ¿Cómo va a correr un rally con esto? Y bueno, era el auto que tenía en ese momento. En ese momento lo que dice Pirulo, este auto era la competencia de Pirulo en un Gordini. O sea, el secreto no puede estar en la mecánica, Pirulo, porque ponerte al Gordini. No, ¿sabes dónde está el secreto? En conocer la sierra, querido. La sierra no es para cualquiera. Claro. Y yo le gané ese día en la última curva con el brazo afuera, querido. Bueno, la verdad que ¿sabes qué me llama la atención? Sí. ¿Hay registro de esto? Sí, si no, tío, abuelo mío, salía a tener una foto de esto. Cuando ya no hay registro, Pirulo. Cuando no hay registro no podemos decir si es verdad o no, pero la historia contada por Pirulo está que Pirulo le ganó a Juan Manuel Fangio en esta nave y yo con un Gordini. Mira. Bueno, está en la foto, búsquenla. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Sería bueno que el Gordini de Pirulo algún día esté aquí también en el museo, exhibido, sería ¿no? parte de la historia, porque sería uno de los pocos que le pudo ganar a Juan Manuel. Claro, imagínate, lo ponemos acá al lado. Lo ponemos si un Gordini entra en cualquier lugar acá. Claro. Ahora habría que encontrar ese Gordini. Sí. Lo tengo todavía. ¿Lo tenemos, sí, pero no se los voy a mostrar porque ustedes me lo van a vender. Bueno, chicos, el gusto de recibirlos en Balcarce, una acción muy linda también, una presentación de ustedes que vienen recorriendo el país a lo largo y a lo ancho con Pirulo y haciéndonos reír mucho permanentemente con todas estas historias. Que estén aquí, para nosotros también es muy significativo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a recorrer y con conocimiento de causa cada uno de los autos y cada uno de los lugares, así que agradecemos a ustedes por cómo nos recibieron hoy día. Bueno, y felicitaciones por mantener este lugar vivo. Yo personalmente vine hace 6 años atrás y la verdad que cada vez que venía hay cosas nuevas, hay espacios más grandes, más lindos, así que felicitaciones y bueno, y convocar a todos los que quieran conocer parte de la historia de Fangio, porque por ahí... No se lo pueden perder. Arma un esquemita de viaje. No podés no pasar por el museo a disfrutar de esto que es tremendo. Un lugar que además, Pirulo, relajadito un día completo, te tomas algo. Si conocés y te gusta la mecánica, tenés que tener 3 días también. Es verdad, eso sí, porque Pirulo ya estaba tirado abajo los fortes y quería... Sí, yo quería acomodar todo porque, bueno, es lo que uno entiende, ¿no? Claro. Qué bueno, qué maestro Pirulo. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Claro que sí, y prometemos volver también. Seguro que sí. Cuando vuelva, quiero ver mi Gordini ahí en ese lugar. Bueno, chicos, si me estoy dando tristes y se pueden correr de ahí, así todo larga la carrera, chicos. Pero Pirulo, ¿qué sí? pero no es para correr esto. No, si te corres, si está aquí, está acá. No, es una réplica. Una réplica. Además, mira el tamaño que tiene. ¿Contra quién va a correr? ¿Y con qué quiere que corre? Si el tamaño mío es este, pero... ¿Qué quiere que corra? Pero vos no ves por ahí. ¿Cómo? Yo estoy corriendo así, por eso me puse destinado. ¿Cómo vas a correr mirando por el ¿Sabes qué? Ahí ese espejo lo pueden sacar. Claro, porque te va a molestar. No me va a pasar nada. ¿Por qué no te pones un almohadón? Porque no llego con los pies, Gerardo. Claro, le quedan los pedales allá lejos. Y bueno, pero tienes el asiento más adelante con un almohadón, vas más. ¿Cómo vas a ir toda la carrera? Así voy, te costaba. El dolor de cuello que te va a agarrar. Querido, estilo todo éramos los de antes. Ahora, ¿sabes qué? Si no tienen dirección hidráulica, no manejan. Pero por favor. Pero vamos a ver que sale, porque Pirulo dice que va a salir. Está pidiendo pista, así que en cualquier momento lo largamos. Ustedes larguen de que yo sé lo que hago, chicos. ¡Nos vemos! ¡Chao, mijo! Con su flecha de plata. Y bueno, ¿quién iba a decir? Pirulo Balmaceda, Pirulo, el gran Pirulo, piloto también, y desafiando a Juan Manuel Fangio, en este caso con esta bellísima réplica
de la Lancia Ferrari D50, donde si no en el espacio Froilán, el dedicado a José Froilán González también en este museo, un ícono para el automovilismo argentino y mundial, uno de los grandes ganadores con Ferrari. De él ya vamos a estar hablando también cuando entremos en esa etapa del equipo argentino compitiendo en Europa. Pero nos quedamos con esta muy linda nota y estos lindos muchachos, estos amigos que llegaron a Balcarce para generar un espectáculo en el teatro que fue formidable y a beneficio de la cooperadora del Hospital Municipal. Son las visitas que habitualmente también tenemos y recibimos aquí en Balcarce. Bueno, a ustedes los invito. Estamos aquí dispuestos a recibirlos permanentemente para disfrutar de este magnífico espacio, el Museo Juan Manuel Fangio, el Autódromo, las Serranías, en la cuna del quíntuple. Los espero también, como siempre, la próxima semana con un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. Padre e hijo, su leyenda contará.